¿Qué sucede cuando una nación forjada en la guerra y el acero se encuentra con una fe inquebrantable encarnada en una mujer? ¿Cómo una princesa fugitiva, arrastrada por la tormenta a una tierra extraña, puede llegar a redefinir el alma de un reino entero? La historia está llena de reyes y conquistadores cuyas leyendas se escriben con sangre y poder. Pero hoy, narraremos la historia de una reina cuyo legado no se mide en batallas ganadas, sino en corazones transformados, en una devoción que iluminó una de las épocas más oscuras de Escocia. Esta es la historia de Margarita, una mujer que no buscaba una corona, pero que se convirtió en la joya más preciada de su nación adoptiva, la perla de Escocia. Para entender la magnitud de su impacto, debemos transportarnos al turbulento siglo XI. Europa es un tablero de ajedrez de alianzas frágiles y ambiciones brutales. En Inglaterra, el año 1066 marca un punto de inflexión sangriento. La conquista normanda de Guillermo el Conquistador ha aniquilado a la antigua nobleza anglosajona. El rey Harold yace muerto en el campo de batalla de Hastings, y los últimos vestigios de la Casa Real de Wessex se ven obligados a huir para salvar la vida. Entre estos fugitivos se encuentra una joven princesa llamada Margarita. Margarita no era una desconocida para el exilio. Nacida en Hungría, era nieta del rey inglés Edmundo II, apodado Ironside. Su padre, Eduardo el Exiliado, había pasado la mayor parte de su vida lejos de su tierra natal. Por lo tanto, Margarita creció en la refinada y devota corte húngara, un ambiente de profunda piedad y cultura europea que contrastaba fuertemente con la ruda y aislada Escocia a la que el destino la llevaría. Su educación no fue la de una guerrera, sino la de una erudita y una mujer de fe. Aprendió latín, leyó las vidas de los santos y desarrolló una comprensión de la teología y la liturgia que superaba con creces a la de la mayoría de los clérigos de su tiempo. Tras la catástrofe de Hastings, Margarita, junto a su madre y sus hermanos, intenta regresar a la seguridad del continente. Pero el destino, o quizás la providencia, tenía otros planes. Una violenta tormenta desvió su barco de su rumbo, empujándolo hacia el norte, hacia las costas indómitas del Reino de Escocia. Naufragaron en una bahía que hoy, en su honor, se conoce como St. Margaret's Hope, la esperanza de Santa Margarita. En aquel entonces, Escocia era un reino feroz, gobernado por un rey igualmente feroz, Malcolm III, conocido como Canmore, que significa gran jefe. Malcolm era un guerrero endurecido, un hombre que había reclamado su trono a través de la violencia, vengando el asesinato de su padre a manos de Macbeth, el mismo rey inmortalizado por Shakespeare. La corte de Malcolm era un reflejo de su rey, ruidosa, marcial y poco interesada en las sutilezas de la piedad o la cultura europea. Era un mundo de clanes, espadas y lealtades forjadas en el campo de batalla. Imaginen la escena, una princesa anglosajona, refinada, educada y profundamente religiosa, náufraga en las costas de este reino bárbaro, a merced de su rey guerrero. Lo que podría haber sido una tragedia se convirtió en el catalizador de una de las transformaciones más profundas de la historia escocesa. Malcolm quedó cautivado por Margarita. Vio en ella no solo una belleza excepcional, sino una inteligencia aguda y una fuerza de carácter que igualaba la suya. Aunque él era analfabeto y ella una lectora voraz, él un hombre de acción y ella una mujer de contemplación, encontró en Margarita a su igual. Su matrimonio en 1070 no fue simplemente una unión política. Fue una fusión de dos mundos. Margarita no llegó a Escocia para ser una consorte silenciosa. Llegó para ser una fuerza de cambio. Con una paciencia y una sabiduría extraordinarias, comenzó a suavizar las asperezas de la corte escocesa. Se dice que su influencia sobre el rudo rey Malcolm era tan profunda que él, incapaz de leer los libros de oraciones que ella tanto amaba, los besaba y los cubría de oro y gemas como muestra de su devoción hacia ella y su fe. Pero su misión iba mucho más allá de la corte. Margarita vio la pobreza y el sufrimiento de la gente común y los hizo suyos. No delegaba la caridad, la vivía. Cada día, antes de tomar sus propias comidas, lavaba personalmente los pies de 6 pobres e invitaba a cientos de huérfanos y desamparados al gran salón del castillo para alimentarlos ella misma. No era un acto de exhibición pública, sino una expresión genuina de su creencia de que en cada pobre se encontraba el rostro de Cristo.
Fundó hospicios para peregrinos y viajeros, pagó el rescate de compatriotas ingleses esclavizados por los normandos y dedicó su fortuna personal a aliviar el sufrimiento donde quiera que lo encontrara. Su devoción también se tradujo en una profunda reforma religiosa. La Iglesia en Escocia en ese momento estaba aislada, con prácticas que se desviaban de las de la cristiandad romana. Margarita, con su profundo conocimiento teológico, convocó sínodos y debatió con los clérigos locales, instándolos a adoptar prácticas universales como la observancia correcta de la Cuaresma y la recepción de la Eucaristía en Pascua. Fomentó la construcción de iglesias y monasterios, incluyendo la restauración de la abadía de Iona, el centro espiritual de Escocia. No impuso su voluntad por la fuerza, sino a través del ejemplo, la persuasión y un intelecto formidable. Como madre, su legado fue igualmente poderoso. Dio a luz a 8 hijos, 6 varones y 2 mujeres. 3 de sus hijos, Edgar, Alejandro y Davidi, se convertirían en reyes de Escocia, y son recordados como algunos de los monarcas más sabios y piadosos del país. Ella misma supervisó su educación, inculcándoles no solo el arte de gobernar, sino también un profundo sentido de la justicia y la piedad. Su hija Matilde se casaría con el rey Enrique I de Inglaterra, uniendo las líneas anglosajona y normanda y trayendo paz entre los dos reinos. Así, Margarita de Escocia se convirtió en mucho más que una reina. Fue una reformadora espiritual, una defensora de los pobres, una diplomática, una madre de reyes y la arquitecta de una nueva identidad escocesa, una que equilibraba la fuerza marcial con la compasión cristiana y la cultura europea. Pero ¿cómo logró todo esto una mujer sola, una extranjera en una tierra hostil? ¿Cuál fue el verdadero secreto de su influencia sobre un rey guerrero y una nación entera? A lo largo de este video, desentrañaremos los hilos de su vida, exploraremos sus triunfos y sus tragedias, y descubriremos por qué, casi 1000 años después de su muerte, la memoria de Santa Margarita sigue brillando como la perla más rara y preciosa de Escocia. Para comprender a la mujer que transformaría Escocia, debemos viajar aún más atrás en el tiempo, a su verdadero origen. Margarita no nació en un palacio inglés, sino en el corazón de Europa, en el exilio. Su linaje era impecablemente real, una descendiente directa de la casa de Wessex y nieta de Edmundo II, el último gran rey guerrero anglosajón. Pero la política es un juego cruel. Tras la conquista de Inglaterra por el rey danés Canuto el Grande, su padre, Eduardo, fue desterrado siendo apenas un niño, una pieza del tablero que debía ser eliminada. Eduardo encontró refugio en la corte del rey Andrés I de Hungría, un bastión de la fe cristiana. Fue en este ambiente de piedad y alta cultura europea donde nació Margarita, alrededor del año 1045. Aquí, lejos de las intrigas de su patria, recibió una educación extraordinaria. Aprendió que la verdadera nobleza no residía en el poder militar, sino en la virtud, la caridad y una devoción inquebrantable a Dios. Sin que nadie lo supiera, este exilio forzoso estaba forjando el carácter de la futura santa y reina de Escocia. La corte de Hungría, bajo el reinado del devoto rey Andrés I, no era un simple refugio político. Era un centro neurálgico de la cristiandad europea, un lugar donde la fe impregnaba cada aspecto de la vida. Aquí, la joven Margarita no recibió la educación superficial de una princesa destinada a un matrimonio de conveniencia. Su formación fue profunda, rigurosa. Supervisada por su madre, la princesa Ágata, y guiada por sabios monjes, su intelecto fue afilado con el latín, la teología y las vidas de los santos. Aprendió que la verdadera realeza no se medía en ejércitos o tesoros, sino en la caridad y la justicia. Esta no era una piedad de fachada, era una convicción forjada en el estudio y la oración diaria. Cada lección, cada página leída, estaba sembrando las semillas de la mujer que un día desafiaría las costumbres de un reino guerrero, no con la espada, sino con una fe inquebrantable y una mente brillantemente cultivada. Pero el exilio no estaba destinado a ser eterno. En el año 1057, un rayo de esperanza atravesó su vida. Eduardo el Confesor, el rey de Inglaterra, sin hijos y envejecido, llamó a su sobrino, el padre de Margarita, para que regresara a su tierra natal. Para la familia, era la promesa de una restauración, el fin de décadas de destierro.
Margarita, ahora una adolescente, pisaba por primera vez el suelo de sus antepasados. Sin embargo, la Inglaterra que encontraron no era el hogar seguro que anhelaban. Era una caldera de intrigas, con facciones normandas y sajonas luchando por la influencia bajo un rey piadoso pero políticamente débil. La tragedia, veloz y brutal, no tardó en llegar. Apenas unos días después de su desembarco, Eduardo el exiliado murió misteriosamente, sin siquiera llegar a reunirse con el rey que lo había convocado. El sueño se había hecho añicos. De repente, Margarita y su familia ya no eran los herederos esperados, sino peones vulnerables atrapados en el peligroso tablero de la sucesión inglesa, un juego que pronto estallaría en la sangrienta conquista normanda. Y ese juego mortal estalló con la furia de un volcán en el fatídico año 1066. A la muerte del rey Eduardo el Confesor, el trono de Inglaterra quedó vacante y 3 lobos se abalanzaron sobre la presa. Estaba Harold Godwinson, el conde más poderoso de Inglaterra, Harold Hardrada, el temible rey vikingo de Noruega, y Guillermo, el astuto y despiadado duque de Normandía. En una campaña relámpago que definiría un milenio, Harold I aniquiló la invasión vikinga en la batalla de Stamford Bridge, solo para marchar con su ejército exhausto a través de todo el país para enfrentar un nuevo desembarco. El 14 de octubre, cerca de Hastings, el destino de una nación pendía de un hilo. El muro de escudo sajón resistió durante horas, pero al final del día, el rey Harold yacía muerto en el campo y Guillermo era el conquistador. Para Margarita y su familia, este no era un simple cambio de rey. Era el fin de su mundo. Como últimos representantes de la línea real de Wessex, se convirtieron instantáneamente en fugitivos en su propia tierra, perseguidos por un nuevo régimen que no toleraría rivales. Con Inglaterra perdida y la corona de Wessex convertida en una reliquia sangrienta, la elección era brutalmente simple: el exilio o la muerte. Ágata, la matriarca de la última casa real anglosajona, lo sabía. No había lugar para ellos en el nuevo orden de Guillermo. Cada sombra podía ocultar a un asesino, cada palabra susurrada una traición. La única vía de escape era el mar. Su plan, forjado en la desesperación, era audaz. Viajarían hacia el norte, lejos del corazón del poder normando, hasta las costas de Northumbria. Allí, secretamente, asegurarían un pasaje en un barco, no como príncipes, sino como refugiados anónimos. El objetivo era el continente, quizás Hungría, el único hogar que Margarita había conocido. Era una apuesta contra un rey implacable y las tempestuosas aguas del Mar del Norte. Subieron a bordo en el silencio de la noche, dejando atrás el reino de sus antepasados. No eran más que un puñado de almas a la deriva, llevando consigo la frágil esperanza de una estirpe aniquilada. Pero el Mar del Norte no ofrece escapatorias sencillas. Su frágil esperanza fue embestida por una furia que parecía arrancada del fin de los tiempos. Los cielos se ennegrecieron y una tormenta de una violencia inaudita se desató sobre ellos. Olas como murallas de agua helada se estrellaban contra la madera, y vientos huracanados desgarraron las velas, convirtiendo su navío en un juguete a la deriva. Cada hora que pasaba, la costa europea se alejaba, no por error humano, sino por una fuerza que los empujaba deliberadamente hacia el norte. No era el caos ciego de la naturaleza, era una redirección divina, implacable y absoluta. Finalmente, el casco roto de su barco fue arrojado con violencia contra una costa rocosa y desconocida. Exhaustos y aterrorizados, Margarita y su familia emergieron de los restos para encontrarse no en el refugio de Europa, sino en las brumosas y salvajes tierras del Reino de Escocia. Habían escapado de un rey conquistador, solo para naufragar a merced de otro, en una bahía que un día llevaría su nombre, la Esperanza de Santa Margarita. El rey que los recibió no era un monarca de cuentos de hadas. Era Malcolm III, un hombre que llevaba el apodo gaélico de Canmore, el gran jefe. Su trono había sido conquistado a través de la violencia, su carácter forjado en el exilio y la venganza contra el asesino de su padre, Macbeth. Su corte en Dunfermline era un bastión de guerreros, un mundo de acero, pieles y lealtades feroces, completamente ajeno a la refinada piedad europea que Margarita encarnaba.
Imaginen el momento, ante este rey analfabeto, cuya sabiduría residía en la espada, se presentó una princesa náufraga, una mujer políglota cuya fuerza emanaba de su fe y de los libros sagrados que él no podía leer. Fue el choque de dos universos, la Escocia gaélica, ruda e indómita, frente a la Europa anglosajona, culta y romana. Pero en los ojos de Margarita, Malcolm no vio a una víctima temblorosa. Vio una inteligencia deslumbrante, una voluntad inquebrantable y una gracia que desarmaba. Y quedó, instantánea y profundamente, cautivado. Este no era un encuentro casual, era el momento preciso en que el destino de Escocia cambiaría para siempre. La fascinación del rey se tradujo en acción inmediata. Malcolm no ofreció un simple asilo temporal, les brindó un santuario incondicional en el corazón de su poder, la fortaleza de Dunfermline. Para Margarita, cruzar esas puertas fue como retroceder en el tiempo. Lejos quedaban la piedad solemne de Hungría o la tensa y calculada formalidad de la corte inglesa. Aquello no era un palacio, sino un ruidoso y perpetuo campamento militar revestido de piedra. Los tapices fueron reemplazados por pieles de animales, la música del laúd por el chocar de jarras de cerveza y el latín de la liturgia por un gaélico áspero que ella no comprendía. Aquí, la virtud se medía en la fuerza del brazo y la lealtad forjada en la batalla, no en la profundidad de la oración o el conocimiento de las escrituras. Aunque físicamente a salvo de los normandos, Margarita, la princesa erudita, era una exiliada cultural, una perla de refinamiento arrojada al corazón de un reino ferozmente indómito, y su mayor desafío apenas estaba por comenzar. El rey guerrero, viudo y un hombre de acción directa, no perdió el tiempo en formalidades cortesanas. Su fascinación inicial por Margarita maduró rápidamente en una resolución estratégica. Vio en ella no solo una novia de linaje impecable, sino una aliada, una mente brillante y un espíritu piadoso capaz de civilizar su corte y su reino. Por ello, le hizo una propuesta que iba más allá del amor o la política, le ofreció la corona de Escocia. Pero para Margarita, esta oferta no fue un sueño hecho realidad, sino una profunda prueba espiritual. Desde su infancia, su alma se había inclinado hacia una vocación completamente diferente. Ella y su hermana Cristina aspiraban a la vida consagrada, soñando con la paz del claustro y el servicio a Dios lejos del mundo. La propuesta de Malcolm la situaba en una encrucijada imposible, debía seguir el camino de piedad personal que siempre había anhelado, o aceptar el deber real que la providencia, a través de una tormenta, parecía haber arrojado a sus pies. Su decisión definiría su destino y el de toda Escocia. La encrucijada se resolvió no por ambición personal, sino por un profundo y abrumador sentido del deber. Aconsejada por sabios clérigos y convencida de que su exilio y naufragio no eran fruto del azar, sino eslabones de un plan divino, Margarita aceptó la mano del rey Malcolm. En el año 1070, en la misma fortaleza de Dunfermline que la había acogido, la princesa exiliada se unió en matrimonio con el rey guerrero. La ceremonia fue un evento sin precedentes, una fusión del solemne y sagrado rito romano con la presencia de la ruda nobleza gaélica. Al ser coronada reina de Escocia, Margarita no aceptaba simplemente un título, asumía una misión sagrada. Este no era el final de su historia como fugitiva, sino el verdadero comienzo de su reinado como reformadora. La boda marcó el punto de inflexión. El rey le había ofrecido una corona de oro, pero ella, con su piedad, inteligencia y voluntad inquebrantable, estaba a punto de darle a Escocia un alma nueva, forjando el amanecer de una era dorada para la nación que ahora era irrevocablemente suya. Y esa misión de forjar un alma nueva comenzó en el corazón mismo de la fe. Margarita, con su educación continental, observó que la iglesia escocesa, aunque devota, estaba aislada, anclada en antiguas tradiciones celtas y desincronizada del corazón de la cristiandad en Roma. Cuestiones como la observancia correcta de la Cuaresma o el momento de celebrar la Eucaristía en Pascua no eran detalles menores para ella, sino fracturas en la unidad de la fe. Por ello, convocó sínodos, enfrentándose a los clérigos locales. Pero no lo hizo con la arrogancia de una reina, sino con la humildad de una erudita. Con el rey Malcolm a su lado, actuando como intérprete y garante de su autoridad, Margarita desplegó su formidable intelecto teológico.
pacientemente, con lógica y citando las escrituras, debatió y persuadió. Su objetivo no era erradicar, sino alinear, no era conquistar, sino unificar. Cada sínodo era un paso deliberado para reorientar la brújula espiritual de Escocia, sacándola de su aislamiento y conectándola de nuevo con la corriente principal de la Iglesia Universal. Pero sus reformas no se detuvieron en los altares, buscaron transformar la vida cotidiana del pueblo. Una de las costumbres más arraigadas que encontró fue la profanación del Día del Señor. Para la Escocia de Malcolm, el domingo era indistinguible del lunes, un día más de trabajo en el campo o en el taller, una rueda que nunca dejaba de girar. Margarita se opuso a esto con una firmeza inquebrantable. Para ella, esto no era una simple cuestión de ocio, sino de santidad fundamental. Insistió en que todo trabajo cesara desde el mediodía del sábado hasta el amanecer del lunes. Argumentaba que honrar a Dios con el descanso era una forma de devoción tan vital como la oración en la iglesia. Al instituir la observancia del domingo, no solo reestructuró la semana laboral, sino que le otorgó al pueblo escocés un ritmo sagrado. Un tiempo para la fe, la familia y el reposo, un concepto revolucionario que elevó la dignidad de todos, desde el noble hasta el siervo más humilde. Pero la santificación del tiempo no terminaba con el domingo. Margarita observó una laxitud espiritual aún más profunda que amenazaba el corazón mismo de la fe escocesa. El gran ayuno de la Cuaresma, ese periodo de 40 días de penitencia que preparaba a toda la cristiandad para la gloria de la resurrección, era observado de manera irregular, casi como una ocurrencia tardía. Y lo que era más grave, una costumbre peligrosa se había arraigado. Muchos laicos, e incluso clérigos, se abstenían de recibir la Sagrada Comunión en la Pascua. Se excusaban en un falso sentimiento de indignidad, un temor que enmascaraba una desconexión con el misterio de la redención. Con una paciencia teológica inagotable, Margarita les enseñó que la Cuaresma no era un castigo, sino un camino de purificación, y que rechazar la Eucaristía en Pascua era darle la espalda al don más grande de Dios. Al restaurar estas dos columnas de la vida cristiana, no solo impuso una disciplina, reavivó la conciencia espiritual de toda una nación. Sin embargo, Margarita sabía que para que sus reformas echaran raíces profundas, necesitaban un ancla física, un corazón de piedra y oración. Las palabras y los sínodos eran transitorios, la verdadera transformación requería instituciones permanentes. Por ello, en el mismo lugar que había sellado su destino, Dunfermline fundó un nuevo priorato. Pero no lo pobló con clérigos locales. En un movimiento audaz, trajo monjes benedictinos desde Canterbury, el epicentro de la fe romana en las Islas Británicas. No estaba importando simplemente hombres, estaba importando un sistema completo, un modelo de oración disciplinada, de arte, de arquitectura en piedra y de conocimiento académico. La abadía de Dunfermline se convirtió así en mucho más que una iglesia. Fue el primer gran faro de la cultura europea en suelo escocés, un motor espiritual y cultural diseñado para irradiar la luz de la fe y el saber, asegurando que su revolución silenciosa quedara grabada en la roca y el alma de su nueva nación. Pero quizás su obra maestra no fue tallada en piedra, sino moldeada en el corazón de un hombre. El rey Malcolm Canmore era, ante todo, un guerrero. Su mundo era el del acero y la estrategia, no el de los salmos y la teología. Sin embargo, la devoción que sentía por Margarita trascendía su propia comprensión. Él, un hombre analfabeto, observaba con reverencia cómo ella se sumergía en sus libros de oraciones. Los biógrafos cuentan que a menudo tomaba estos manuscritos sagrados, los besaba con ternura y ordenaba que fueran adornados con oro y gemas preciosas. No podía leer las palabras, pero comprendía perfectamente el valor del alma que las leía. A través de su gentil influencia, el rudo jefe de guerra aprendió a gobernar con misericordia, a valorar la justicia y a someter su propia voluntad a una ley superior. Margarita no le quitó su espada, pero le enseñó cuándo no desenvainarla. Era la transformación del rey por la que luchaba la reina, y quizás su victoria más grande y duradera. Pero la transformación del alma del rey fue solo el preludio de la transformación del rostro de la nación. Margarita entendía que la percepción era poder. La corte de Malcolm,
Hasta entonces un lugar de guerreros vestidos con ásperos tejidos de lana y pieles, comenzó a reflejar un nuevo estándar de realeza. Por su iniciativa, las sedas y los tejidos finos de colores vibrantes, traídos por mercaderes del continente, reemplazaron la austera vestimenta gaélica. La etiqueta en la mesa real se refinó, se introdujeron modales y una vajilla de metales preciosos que asombraba a los nobles locales. Pero esto no era un capricho de vanidad. Era una calculada declaración política. Cada pieza de tela lujosa, cada copa de plata, era un mensaje para el mundo. Escocia no era una tierra bárbara al margen del mapa, sino un reino europeo, digno de respeto y alianzas. Estaba vistiendo a su corte para el papel que Escocia debía jugar en el gran escenario de la cristiandad. Pero la seda y la plata eran meros símbolos. Margarita entendía que la verdadera civilización no se viste, se cultiva en la mente y el espíritu. Su legendario amor por los libros no era un pasatiempo privado, sino la piedra angular de su visión para Escocia. Por ello, se convirtió en la principal promotora de la educación, comenzando por su propia familia. Supervisó personalmente la formación de sus 8 hijos, trayendo a los mejores tutores para inculcarles no solo el conocimiento, sino un profundo sentido de la justicia y el deber divino. No estaba criando príncipes guerreros al viejo estilo, estaba forjando reyes filósofos, monarcas que gobernarían con la sabiduría de un libro sagrado en una mano y la responsabilidad de un cetro en la otra. Fue su inversión más profunda en el alma de la nación. Al moldear las mentes de sus hijos, Margarita aseguró que su propio legado de sabiduría y piedad gobernaría Escocia a través de una nueva dinastía de reyes cultos, garantizando que la luz que ella había traído no se extinguiría con su muerte. Y entre todas las fuentes de sabiduría que atesoraba, ninguna encapsulaba mejor la fusión de su fe y su intelecto que su preciado libro de los Evangelios. Un pequeño y exquisito volumen, ricamente ilustrado y encuadernado en metales preciosos, que la acompañaba a todas partes. La leyenda, relatada por su biógrafo Turgot, cuenta que durante un viaje, un miembro de su séquito dejó caer descuidadamente el libro en un río. La angustia de la reina fue inmensa. Malcolm, al ver su dolor, ordenó a sus hombres que lo buscaran. Lo que encontraron desafió toda lógica. Allí, en el lecho del río, yacía el libro, abierto por la corriente, sus delicadas páginas de vitela milagrosamente intactas. Ni una sola letra dorada se había desvanecido, ni una sola ilustración había sido manchada. Para todos los testigos, la conclusión fue ineludible, era una señal del favor divino, una prueba de que la devoción de su reina era agradable a Dios. Este evangelario ya no era solo un libro, era una reliquia, el testimonio tangible de que la palabra que tanto amaba estaba, como su propia alma, protegida por el cielo. Pero la devoción de Margarita no se quedaba confinada a las páginas de un libro sagrado, se manifestaba en obras que transformaban el paisaje mismo de Escocia. Observó que el fiordo de Forth, una ancha y a menudo peligrosa barrera de agua, era un obstáculo formidable para los peregrinos que viajaban al gran santuario de San Andrés. Para los fieles, especialmente los pobres, cruzarlo era una prueba costosa y arriesgada. La respuesta de Margarita fue un destello de ingenio y caridad práctica. No ofreció un simple donativo, creó infraestructura. Estableció un servicio de ferry, completamente gratuito para los viajeros piadosos, y ordenó la construcción de albergues en ambas orillas para su descanso y refugio. Este acto fue tan impactante que los puntos de cruce llevan su nombre hasta el día de hoy, Queen's Ferry, el Paso de la Reina. No solo construyó un puente de barco sobre el agua, sino un puente de fe y accesibilidad para su pueblo, demostrando que la verdadera santidad se mide en el servicio tangible a los demás. Pero su legado más perdurable no se construiría con piedra ni barcos, sino con carne y hueso, la dinastía que nacería de ella. Margarita dio a luz a 8 hijos, 6 varones destinados a asegurar la sucesión y 2 mujeres que forjarían alianzas. Para ella, esto no era simplemente una familia, era el cimiento viviente de una nueva Escocia. Lejos de delegar su crianza a la indiferencia de la corte, se convirtió en su primera y más exigente maestra.
desde sus primeros años, les inculcó una disciplina férrea, templada no por el miedo, sino por un profundo amor a Dios y un inquebrantable sentido de la justicia hacia los más pobres. Comprendía perfectamente que su verdadera reforma no sobreviviría a través de sínodos o decretos, sino a través del carácter de los reyes que la sucederían. Cada lección sobre las Escrituras, cada acto de caridad que sus hijos presenciaban, era una inversión deliberada en el alma de la nación. No estaba simplemente criando príncipes, estaba forjando gobernantes, una estirpe de reyes destinada a gobernar no solo con la espada, sino con la sabiduría, la piedad y la compasión. Y esa inversión en el alma de una dinastía no fue una simple esperanza, fue la estrategia más exitosa de su reinado. 3 de sus hijos varones, Edgar, Alejandro y el más notable de todos, David ascendieron al trono de Escocia. No gobernaron como simples sucesores de su padre guerrero, sino como los herederos directos del espíritu de su madre. Bajo sus reinados, la revolución silenciosa de Margarita se convirtió en política de Estado. Continuaron la reforma de la Iglesia, fundaron abadías y obispados, y consolidaron un sistema de justicia que protegía al débil del fuerte. No era el linaje de Malcolm el que estaba definiendo el futuro, sino el carácter de Margarita, multiplicado a través de sus hijos. Su mayor triunfo no fue llevar una corona, sino forjar las manos y las almas de quienes las llevarían después, asegurando que la luz que ella encendió para Escocia brillara por generaciones. Pero el alcance de su visión no se limitaba a los confines de Escocia. Si sus hijos fueron los guardianes de su legado en el norte, sus hijas, Matilde y María, se convirtieron en sus embajadoras, llevando la impronta de su piedad a reinos lejanos. Ambas eran un reflejo del carácter de su madre, conocidas por su devoción y caridad. Pero fue Matilde, a quien la historia recordaría como la buena reina Maud, quien culminaría la más improbable de las reconciliaciones. Su matrimonio con Enrique I de Inglaterra, el hijo del hombre que había destrozado su mundo, Guillermo el Conquistador, fue un acto de genialidad providencial. En esta unión, la sangre normanda del conquistador se mezcló con la estirpe real anglosajona que Margarita representaba. La profunda herida abierta en la batalla de Hastings comenzaba a cicatrizar. A través de su hija, la princesa exiliada no solo había forjado reyes para Escocia, había devuelto la paz y una legitimidad unificada al trono de Inglaterra, tejiendo la paz entre dos pueblos enemigos. Pero, ¿cuál era la fuente de esta energía sobrehumana, esta voluntad capaz de remodelar reinos y forjar dinastías? La respuesta no se encontraba en la sala del trono, sino en el silencio de su capilla privada, mucho antes de que el primer rayo de sol tocara las murallas del castillo. La vida de Margarita estaba anclada en una disciplina ascética casi monástica. No asistía a una, sino a varias misas cada día, a veces hasta 5, y se sumergía durante horas en la lectura de las Sagradas Escrituras y las vidas de los santos. Para ella, la oración no era una evasión de sus deberes como reina y madre, era la forja donde se templaba el acero de su resolución. Su poder no emanaba de la corona que portaba, sino de la comunión incesante que mantenía con Dios. Cada acto de caridad, cada reforma eclesiástica y cada lección a sus hijos eran simplemente el desbordamiento de una vida interior de una riqueza y profundidad casi inimaginables. Pero esta vida de oración no era una fuga del mundo, era el combustible que alimentaba su acción más radical. Cada día, antes de que la propia reina o su corte probaran bocado, las puertas del castillo se abrían de par en par. No para recibir a nobles, sino a los más pobres entre los pobres. Margarita, emulando el gesto supremo de humildad de Cristo en la última cena, hacía entrar a huérfanos y mendigos. Y entonces, la reina de Escocia se arrodillaba. Con sus propias manos, lavaba la suciedad y el polvo de sus pies cansados, y luego, de pie, les servía la comida. Para ella, esto no era un acto de teatro piadoso, sino una profunda declaración teológica, en la carne herida del pobre se encontraba el cuerpo místico de su rey. Con una jofaina y una toalla, disolvía la distancia entre el trono y el fango, enseñando a una corte de guerreros que el verdadero poder no reside en dominar, sino en servir. Pero el gesto de arrodillarse ante el pobre era solo el preludio. La declaración teológica de Margarita se convertía de inmediato en una operación logística a gran escala. Cada día,
Antes de que la propia reina o el rey probaran un solo bocado, el gran salón del castillo, el epicentro del poder real, se transformaba. No era para los nobles, sino para un ejército de los olvidados. Hasta 300 huérfanos, viudas y desamparados eran conducidos a las mesas. Ella misma, junto a sus damas de compañía, les servía los mismos platos que se servirían a la corte, asegurándose de que nadie se quedara con hambre. Este no era un acto de piedad ocasional, era la política fundamental del reino, grabada en la rutina diaria. Los más vulnerables siempre comerían primero. Para Margarita, un reino que no podía alimentar a sus hijos más débiles, no merecía celebrar ningún banquete. Esta lección, demostrada con platos y pan en lugar de decretos, resonaba más fuerte que cualquier sermón. Y esta no era una caridad financiada por el tesoro del reino, una simple partida en el presupuesto real. Margarita insistía en que su compasión fuera tan personal en su financiación como lo era en su ejecución. Los ingresos que le correspondían como reina, las tierras y rentas que administraba, se desviaban sistemáticamente hacia los pobres, los huérfanos y los cautivos. Y cuando eso no bastaba, la reina no dudaba en despojarse de sus propias galas. Sus vestidos más lujosos, las joyas que le regalaba un rey enamorado, todo era visto no como un símbolo de estatus, sino como un fondo de emergencia para el ejército de Dios, los desamparados. Su generosidad no era un acto de administración, sino de vaciamiento personal, una lección viviente de que la verdadera riqueza de una reina no reside en lo que acumula, sino en lo que es capaz de entregar. Pero este vaciamiento personal no se evaporaba en gestos diarios, se solidificaba en piedra y mortero, en la creación de una infraestructura de la compasión. Margarita comprendió que la caridad verdadera no solo alimenta al hambriento de hoy, sino que protege al vulnerable de mañana. Por ello, a lo largo de los caminos del reino, ordenó la construcción de albergues y hospitales. Estos no eran simples edificios, sino santuarios para los peregrinos exhaustos, los enfermos sin familia y los viajeros atrapados por la intemperie. En una Escocia donde la única seguridad era la lealtad a un clan, ella estaba tejiendo la primera red de asistencia social de la nación. Estaba introduciendo un concepto revolucionario, que el reino tenía la responsabilidad sagrada de cuidar de cada alma dentro de sus fronteras, sin importar su origen. No estaba construyendo simples refugios, estaba edificando los cimientos de un reino verdaderamente cristiano. Pero su compasión se extendía más allá de las fronteras de la pobreza, hasta la herida abierta que era la frontera con Inglaterra. Las incursiones de Malcolm a menudo traían no solo botín, sino también cadenas y desesperación en forma de cautivos. Pero para la reina de Escocia, nacida en Inglaterra, estos no eran trofeos de guerra, eran sus compatriotas. Su biógrafo nos cuenta que buscaba a estos desdichados en las profundidades de los castillos, los consolaba y, con su propia riqueza, pagaba el precio de su libertad, rompiendo sus cadenas una a una. No era un simple acto de caridad, era un acto de redención a gran escala. Cada esclavo liberado era un testimonio de su fe, un mensaje de que su misericordia no conocía lealtades políticas. Se convirtió en un refugio para los oprimidos, sin importar su origen. En una era definida por la espada, Margarita demostraba que la verdadera soberanía residía en la capacidad de devolver la dignidad a una vida humana. Pero esta revolución de la misericordia no fue un acto solitario, fue una onda expansiva destinada a transformar la cultura entera de la corte. Cada pie que la reina lavaba, cada plato que servía, era una lección pública, silenciosa pero implacable, dirigida a una nobleza guerrera que medía el valor en campos de batalla, no en actos de compasión. Las damas de su séquito, inicialmente espectadoras asombradas de esta extraña humildad real, pronto se convirtieron en sus más fervientes discípulas, uniéndose a ella en el cuidado de los enfermos y la alimentación de los huérfanos. La caridad dejó de ser una excentricidad piadosa para convertirse en el nuevo código de honor de la corte. Los nobles, buscando el favor de la reina, comprendieron que la lealtad ahora también significaba lealtad a su causa. De este modo, Margarita logró algo extraordinario, enseñó a la aristocracia a ver a los pobres no como una carga, sino como una oportunidad para la virtud. No solo estaba redistribuyendo la riqueza,
estaba redefiniendo la esencia misma de la nobleza, anclándola no en el poder o el linaje, sino en la compasión activa y la dignidad humana. Pero la compasión de Margarita no terminaba con el pan y el refugio. Sabía que la verdadera caridad sin justicia es una herida que se venda, pero no se cura. Se convirtió así en el último tribunal de apelación para el hombre común. Las puertas del castillo no solo se abrían para los hambrientos, sino también para los agraviados. Campesinos despojados de sus tierras, viudas engañadas y hombres acusados falsamente por nobles poderosos, todos sabían que en la reina encontrarían una defensora que no podía ser comprada ni intimidada. Con una valentía serena, llevaba estas causas directamente ante el rey Malcolm, convirtiéndose en la conciencia de su esposo y en su consejera más fiable en asuntos de equidad. Se erigió como la voz de los que no tenían voz, asegurándose de que la ley, a menudo un arma en manos de los ricos, se convirtiera en un escudo para los débiles. Al hacerlo, transformó el trono de Escocia de un simple asiento de poder militar a una fuente de justicia, haciendo que fuera, por primera vez, verdaderamente amado. Esta misma pasión por la justicia que aplicaba a los pobres, Margarita la extendió a la economía del reino. Comprendía que la piedad sin una prosperidad digna era un cimiento frágil. Escocia, aislada y rústica, necesitaba abrirse al mundo. Así, la reina se convirtió en una defensora del comercio internacional, atrayendo a mercaderes de Flandes y de toda Europa, que traían consigo no solo mercancías, sino también nuevas ideas. Pero este no era un llamado a la codicia, sino a la prosperidad con propósito. Margarita insistió en que cada transacción se rigiera por la más estricta honestidad. Bajo su influencia, se establecieron pesos y medidas estandarizados y se castigaba severamente el engaño. Estaba enseñando a los nobles y mercaderes que la riqueza obtenida a través de la justicia era la única verdaderamente duradera. Estaba sentando las bases no solo de una economía, sino de una economía moral, una idea radical para un reino forjado hasta entonces en la ley de la espada. Su visión era clara, la integridad de una nación se medía tanto en sus mercados como en sus monasterios. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía una sola mujer ser, a la vez, la estratega de un reino, la madre de 8 hijos y una mística que vivía casi como una monja en el claustro? Aquí reside el verdadero enigma y el genio de Santa Margarita. No vivía 2 vidas en conflicto, sino una sola, perfectamente integrada. Para ella, no existía una muralla que separara la sala del trono del altar de su capilla. La oración no era un refugio para escapar de las intrigas de la corte o de las exigencias de su familia, era la forja donde se templaba su voluntad y se aclaraba su juicio. Cada hora de contemplación silenciosa se traducía directamente en decisiones más sabias, en una caridad más efectiva y en una justicia más lúcida. Su ascetismo no era una debilidad que la alejara del mundo, sino la fuente de una resistencia sobrehumana que la anclaba en él. Su secreto no fue el equilibrio entre 2 mundos, sino la fusión total. Entendió que un reino terrenal solo podía ser gobernado con verdadera grandeza desde un epicentro que no era de este mundo. Y ese epicentro espiritual era la única fuerza capaz de contener la tormenta terrenal que se gestaba constantemente en la frontera sur. Su esposo, el rey Malcolm, era un hombre de fronteras, un guerrero gaélico que veía el norte de Inglaterra como su legítima zona de incursión. Y en el sur reinaba Guillermo el Conquistador, un monarca normando que no toleraba desafío alguno. En medio de estos 2 fuegos, Margarita no era una simple reina consorte, era la pieza clave de la diplomacia. Hablaba el idioma de ambos mundos. Por sus venas corría la sangre de los reyes anglosajones que Guillermo había depuesto, pero su corona era escocesa. Se convirtió en la mediadora indispensable, la voz de la razón que calmaba el orgullo de 2 reyes guerreros. Era la única garantía de una paz, aunque frágil, entre las 2 naciones. Su sola presencia en el trono escocés se convirtió en el dique que contenía una guerra que, de otro modo, habría sido inevitable y devastadora. Para la mentalidad ruda y pragmática de la Escocia gaélica, una iglesia era un simple refugio de piedra contra los elementos. Pero para Margarita, esto era una afrenta a la majestad divina.
Creía firmemente que la belleza no era una distracción, sino un lenguaje del alma, un camino que elevaba la mente desde lo visible hacia lo invisible. Por ello, impulsó una revolución estética en los altares de Escocia. Bajo su patrocinio, los muros desnudos se cubrieron con ricos tapices bordados, y los toscos cálices de madera o hierro fueron reemplazados por vasos sagrados de oro y plata, incrustados con gemas. No era ostentación, era catequesis. Cada hilo de oro, cada gema brillante, era una declaración de que nada era demasiado bueno para el servicio de Dios, una lección visual para un pueblo que a menudo no podía leer, pero que sí podía comprender el lenguaje universal de la belleza. Pero esta fachada de serenidad real y éxito transformador ocultaba un paisaje interior de sufrimiento constante. La vida de Margarita, lejos de ser un triunfo sereno, fue una batalla librada en tres frentes implacables. El primero era la angustia del corazón. Cada vez que su esposo, el rey Malcolm, partía al frente de sus ejércitos para lanzar sus feroces incursiones contra Inglaterra, el alma de la reina se partía en dos. Era la soberana de Escocia, pero también la princesa de la tierra que él invadía, y sus noches se consumían en vigilias y oraciones por la paz y las almas de ambos bandos. Luego estaba la batalla silenciosa de la corte. Bajo la superficie civilizada, bullían las viejas lealtades y resentimientos de una nobleza que veía a la reina extranjera y sus reformas con profundo recelo. Y finalmente, la prueba más íntima, su propio cuerpo, debilitado por ayunos rigurosos, 8 partos y una abnegación implacable, se convirtió en su cruz personal. El dolor físico era el compañero constante de su jornada espiritual, un sacrificio silencioso ofrecido en las sombras del trono. Ese dolor físico no era una simple dolencia, era una disciplina autoimpuesta, un arma espiritual que ella empuñaba con una voluntad de hierro. La penitencia de Margarita no era un acto ocasional, sino el ritmo constante de su existencia. Durante los grandes tiempos litúrgicos de Adviento y Cuaresma, su ayuno se volvía tan severo que alarmaba a su propio confesor, quien temía por su vida. Se alimentaba lo mínimo indispensable para sobrevivir, ofreciendo cada punzada de hambre como una oración silenciosa, un acto de reparación por los pecados del mundo y de su reino. Acortaba sus noches con vigilias de oración que la dejaban visiblemente agotada. Pero en esta aparente fragilidad residía su verdadera fortaleza. Mientras su cuerpo se consumía, su espíritu se afilaba. Para Margarita, el ascetismo no era un castigo, sino una purificación. Vaciar el cuerpo de sus comodidades era la única manera de llenarlo por completo de la presencia de Dios. Cada sacrificio era un paso deliberado para debilitar la carne y permitir que el alma reinara sin oposición, transformando el sufrimiento en poder espiritual. Y mientras la llama de su vida física se consumía, la luz de su espíritu parecía arder con una intensidad profética, capaz de perforar el velo del futuro. Fue su confesor y biógrafo, Turgot, quien nos dejó el testimonio más íntimo y escalofriante de estos últimos días. Según su relato, en sus conversaciones finales, la reina ya no le hablaba de sus penitencias, sino de su partida. Le confió el resumen de su vida entera, no como un recuerdo, sino como un informe final presentado ante Dios. No había en ella rastro de miedo, solo la serena certeza de un centinela cuyo turno está a punto de terminar. Pero su premonición era una sombra que se extendía mucho más allá de su propio lecho de enferma. Percibía una catástrofe inminente, una inmensa calamidad que estaba a punto de golpear a su familia y a Escocia desde el sur. Se estaba preparando no solo para su propia muerte, sino para el terrible golpe que la precedería. Y esa catástrofe que la reina preveía no tardó en manifestarse, no como un desastre natural, sino como una decisión fatal. En el año 1093, a pesar de la salud rota de su esposa y de sus sombrías advertencias, el viejo instinto del guerrero se apoderó una vez más del rey Malcolm. Provocado por el rey inglés Guillermo el Rojo, que había violado un tratado de paz, Malcolm vio la oportunidad de un último y glorioso golpe en Northumbria. Margarita, desde su lecho de dolor, le suplicó que no fuera. Vio en esa campaña no la gloria, sino un abismo. Pero esta vez, por primera y última vez, el rey guerrero desoyó a la reina santa. Creyendo en la fuerza de su espada más que en la premonición de su esposa, reunió a su ejército.
junto a su hijo mayor y heredero, Eduardo, marchó hacia el sur, adentrándose en una trampa mortal de la que no habría retorno. El destino de Escocia, tejido con tanto cuidado por la piedad de una mujer, pendía ahora del filo de la espada de un hombre. La espada de un hombre no encontró la gloria, sino la traición. Cerca del castillo de Alnwick, el ejército escocés no se enfrentó a un muro de escudos en una batalla campal, sino a una emboscada cobarde y brutalmente eficaz. En el caos, el gran rey guerrero, Malcolm Canmore, el hombre que había unificado Escocia con su voluntad de hierro, fue abatido. La tragedia se multiplicó en un instante. Su hijo y heredero, Eduardo, el primogénito en quien Margarita había depositado tantas esperanzas, cayó mortalmente herido al intentar vengar a su padre. En un solo día sangriento, Escocia perdió a su rey y a su futuro. El ejército, decapitado y en pánico, se desintegró, huyendo hacia el norte en una derrota humillante. La noticia de este doble desastre voló hacia el norte, más rápida que cualquier jinete, como una flecha envenenada dirigida directamente al corazón de la reina moribunda en Edimburgo. La profecía que había susurrado en su lecho de dolor se había cumplido de la manera más cruel imaginable. La flecha envenenada encontró su blanco en el castillo de Edimburgo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Fue su hijo, el joven Edgar, quien, habiendo escapado por poco del desastre de Alnwick, llegó para cumplir la más terrible de las misiones. Encontró a su madre postrada, consumida por la fiebre pero con los ojos ardiendo de lucidez, aferrada a un crucifijo de ébano. Al ver la desolación en la mirada de su hijo, Margarita supo la verdad antes de que se pronunciaran las palabras. Con una serenidad que desafiaba la lógica del dolor, le pidió que le contara el destino de su padre y su hermano. Cuando la terrible confirmación llegó, no hubo un grito de desesperación. No hubo un colapso de la reina rota. En su lugar, un profundo silencio llenó la cámara. Margarita alzó su mirada hacia el crucifijo y, con una voz apenas audible, pronunció las palabras que la inmortalizarían. Agradeció a Dios. Le dio gracias por enviarle, en el último momento de su vida, una angustia tan profunda, que serviría para purificar su alma de toda mancha y prepararla para el encuentro con su Creador. Con la noticia de la muerte resonando aún en la estancia, Margarita realizó su acto final, no como reina, sino como santa. Aferrada al crucifijo de ébano que llamaban la Cruz Negra, un fragmento de la vera cruz que era su más preciado tesoro, comenzó a recitar los salmos. Sus labios, pálidos y casi sin fuerza, susurraban las palabras del Miserere, una oración no de lamento, sino de purificación y entrega. Mientras el dolor consumía a sus hijos presentes, una paz sobrenatural irradiaba de la reina. Su respiración se hizo apenas un susurro. Con un último aliento, besó la figura de Cristo y, encomendando su espíritu a Dios, quedó inmóvil. Su rostro, marcado por años de penitencia y la angustia final, se transformó en una máscara de serenidad absoluta. El 16 de noviembre de 1093, 3 días después de su esposo, la perla de Escocia había encontrado su descanso definitivo, dejando un reino huérfano, pero con un alma nueva e indeleble. Pero la serenidad de su muerte fue el preludio de la tormenta. El reino quedó decapitado, un cuerpo sin rey ni reina, y en ese vacío de poder, las viejas sombras que las reformas de Margarita habían mantenido a raya, se abalanzaron sobre el trono. Liderando esta reacción gaélica estaba el hermano de Malcolm, Donald III, la encarnación de la vieja Escocia, resentida por la creciente influencia anglosajona que la reina había fomentado. Asaltó Edimburgo, se proclamó rey, y su primer decreto fue una purga. Todos los cortesanos y consejeros ingleses introducidos por la reina fueron expulsados. De repente, los hijos de Margarita, los legítimos herederos, se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Su linaje, que los conectaba con Inglaterra, era ahora su sentencia de muerte. Forzados a huir hacia el sur, buscaron refugio en la misma corte inglesa que su padre había combatido. El legado de la perla de Escocia, construido durante décadas de piedad y sabiduría, estaba a punto de ser desmantelado en cuestión de meses. Mientras el nuevo rey intentaba borrar su legado de los pasillos del poder, una fuerza mucho más poderosa e incontrolable comenzó a manifestarse desde abajo.
No surgió en los salones de la nobleza, sino en el frío suelo de la abadía de Dunfermline, donde Margarita había sido sepultada. El pueblo, los pobres, los huérfanos, los enfermos a quienes ella había servido, no la abandonaron en la muerte. Empezaron a peregrinar a su tumba, no para llorar a una reina caída, sino para rezarle a una santa que ya habitaba en el cielo. Y entonces, ocurrieron los milagros. Las crónicas hablan de ciegos que recuperaban la vista, de paralíticos que abandonaban sus muletas, de enfermos desahuciados que sanaban inexplicablemente tras tocar su sepulcro. Cada curación era una semilla de fe que florecía en el corazón de Escocia, tejiendo una leyenda más indestructible que cualquier decreto real. Mucho antes de que los papas en Roma deliberaran sobre su causa, el pueblo escocés ya había emitido su veredicto. Para ellos, Margarita ya era Santa Margarita, y su verdadero reinado, el espiritual, apenas acababa de comenzar. Pero el veredicto del pueblo, aunque poderoso, requería el sello de la Iglesia Universal, un proceso que se mueve con la cautela de los siglos, no con la pasión de un momento. Tuvieron que pasar más de 150 años. Durante este largo intermedio, mientras las dinastías subían y caían, la devoción a Margarita no solo perduró, sino que se convirtió en el cimiento de la identidad espiritual escocesa. Finalmente, las súplicas de reyes y obispos, respaldadas por un dossier de milagros y un testimonio ininterrumpido de su vida virtuosa, llegaron a Roma. Tras un exhaustivo examen, el Papa Inocencio IV emitió la bula de canonización en el año 1250. Esto no fue el acto de crear una santa, fue el reconocimiento formal y definitivo de una verdad que el pueblo había proclamado con su fe durante generaciones. Fue la confirmación de su virtud heroica, y el sello eterno que proclamaba que la perla de Escocia brillaría para siempre, no solo en la historia de su nación, sino en el santoral de toda la cristiandad. Pero la canonización no fue el final de su historia, sino la confirmación de su inmortalidad en el alma de Escocia. El legado de Margarita es la Escocia medieval misma. Las abadías benedictinas que fundó no fueron solo casas de oración, sino los motores intelectuales y culturales de la nación. La justicia que defendió para los desamparados se convirtió en un pilar del derecho escocés. La piedad y sabiduría que inculcó en sus hijos dieron forma a una dinastía de reyes que cimentaron su visión. Margarita no fue simplemente una reina consorte, fue la arquitecta de una nueva identidad nacional. Cada iglesia embellecida, cada ley justa promulgada y cada acto de caridad que floreció en los siglos venideros llevaba su firma indeleble. Por esta razón, su título trasciende al de reina o santa. Para la historia y para su pueblo, ella es, y siempre será, la verdadera patrona de Escocia. Y así, al final de este largo viaje a través de la niebla de los siglos, volvemos al punto de partida, a esa joven princesa náufraga, arrojada por una tormenta providencial a las costas de un reino indómito. Hemos recorrido su vida, desde el exilio en Hungría hasta el trono de Escocia, hemos sido testigos de sus reformas, su caridad y sus tragedias. La pregunta ya no es qué hizo Santa Margarita, sino cómo una sola alma, en apariencia tan frágil, pudo contener una fuerza tan transformadora. ¿Cómo una perla de piedad y cultura pudo iluminar una nación forjada en la dureza del acero y la piedra? El secreto de Margarita no se encuentra en las crónicas de los reyes, ni en las estrategias de conquista que definieron su era. Su poder no emanaba de la ambición, ni de la astucia política, sino de una fuente mucho más profunda y radical. El epicentro de su ser estaba anclado en Dios. En un mundo donde la fe era a menudo una herramienta para justificar el poder, para Margarita el poder era una herramienta para vivir su fe. Su vida interior no era una escapatoria del mundo, era la forja silenciosa donde cada día templaba su voluntad, agudizaba su intelecto y alimentaba la llama de una compasión que parecía inagotable. Cada hora que pasaba en su capilla, cada página de las escrituras que leía, cada ayuno que debilitaba su cuerpo, la fortalecía para la batalla del mundo real. Ella demostró que la verdadera autoridad no se impone por la fuerza, sino que irradia de una vida entregada a un propósito superior. Su legado puede entenderse como un gran tríptico, 3 paneles que, juntos, pintan el retrato completo de su genio espiritual y humano. En primer lugar, fue la arquitecta del alma de Escocia. Con una paciencia infinita y un intelecto formidable,
rescató a la iglesia escocesa de su aislamiento, alineándola con el corazón palpitante de la cristiandad. No lo hizo como una conquistadora, sino como una maestra, traduciendo la teología para un rey guerrero y persuadiendo a un clero desconfiado. Al instituir el respeto por el domingo, al restaurar la cuaresma y la comunión pascual, y al fundar la abadía de Dunfermline, le dio a Escocia un nuevo ritmo espiritual, un lenguaje de fe universal que la sacó de la periferia de Europa y la colocó en el centro del mapa cultural y religioso. En segundo lugar, Margarita redefinió la maternidad real, convirtiéndola en una misión sagrada. No solo dio a luz a una dinastía, sino que la moldeó a su imagen y semejanza. Al forjar las almas de 3 futuros reyes, aseguró que su revolución de piedad y justicia no muriera con ella, sino que se convirtiera en la política de Estado de la siguiente generación. Pero su maternidad se extendió mucho más allá de las paredes del palacio. Se convirtió en la madre de los desamparados, la defensora de los oprimidos. Cada vez que lavaba los pies de un mendigo, cada vez que alimentaba a un huérfano con sus propias manos, estaba llevando a cabo un acto profundamente político. Estaba enseñando a su corte y a su reino una lección revolucionaria, que la grandeza de una nación no se mide por sus ejércitos, sino por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Y finalmente, fue una constructora de puentes. Vio una Escocia aislada y la conectó con el mundo, fomentando un comercio justo que trajo prosperidad y nuevas ideas. Tendió un puente de misericordia para los cautivos, uniendo su lealtad a Escocia con su amor por su tierra natal inglesa. A través del matrimonio de su hija Matilde, construyó el puente diplomático más importante de todos, comenzando a sanar la herida abierta entre normandos y anglosajones. El Queen's Ferry es la metáfora perfecta de su vida, una mujer que dedicó toda su energía a ayudar a los demás a cruzar las aguas turbulentas, ya fueran las de un fiordo, las de la pobreza o las de la ignorancia espiritual. Aquí reside la paradoja más profunda y hermosa de Santa Margarita. Su inmenso poder era de una naturaleza completamente distinta al de los reyes que la rodeaban. Su esposo Malcolm conquistaba con la espada, ella conquistaba con el ejemplo. Guillermo el Conquistador dominaba con el miedo, ella gobernaba con el amor. Su fragilidad física, acentuada por sus penitencias, ocultaba una voluntad de diamante. Era una mujer que podía desarmar a un rudo rey guerrero, no con intrigas, sino con la pura fuerza de su virtud. Su influencia no fue coercitiva, sino atractiva. La gente no la seguía por obligación, sino porque veían en ella una autenticidad, una bondad y una sabiduría que eran a la vez profundamente humanas y claramente divinas. Casi 1000 años después de su muerte, en un mundo que a menudo parece cínico y hambriento de poder, la historia de Margarita de Escocia resuena con una urgencia renovada. Su vida es un faro que ilumina una verdad eterna, que el verdadero liderazgo no consiste en acumular poder para uno mismo, sino en entregarlo al servicio de los demás. Nos recuerda que la fe, cuando se vive con integridad radical, no es un asunto privado, sino la fuerza más potente para transformar la sociedad. Ella no fue simplemente una buena reina que resultó ser santa. Fue una santa a quien la providencia colocó en un trono, y al hacerlo, demostró para siempre que la santidad no es una retirada del mundo, sino la forma más plena y poderosa de comprometerse con él. La historia de Santa Margarita de Escocia es, en última instancia, la historia de cómo la luz de una sola alma, alimentada por una fe inquebrantable, fue capaz de disipar las sombras de una era y guiar a toda una nación hacia un nuevo amanecer. Fue, y sigue siendo, la perla que iluminó a Escocia, y su brillo aún nos alcanza hoy. ¿Qué aspecto de su increíble vida te impacta más? ¿Su caridad radical, su sabiduría como gobernante, o su inquebrantable fe ante la tragedia? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque la historia de grandes almas como la de Margarita no solo debe ser contada, sino también meditada. Y si esta historia te ha inspirado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes a la vida de las figuras más fascinantes de la historia. Gracias por acompañarnos.